Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo súper. El día de hoy quiero hablarles acerca del avance en el laberinto Voynich. Veo con gran preocupación que se genera otra vez la división que solía haberse acotado. Veo como las personas otra vez, a razón de su raza, su género o su condición, su estatus o la cantidad de dinero que creen que poseen, han dejado de estar en esa homogeneidad que solíamos tener. Los saludo desde mis aposentos y no por casualidad. Estoy cansado. Estoy descansando algunos días para retomar la empresa que quise mantener con ustedes. Y sin embargo veo como todo se tiende a complicar a veces. Veo como a ciertas personas influyentes de color les han caído con todo el peso de la ley mediática solo por no haber previsto que manos criminales podían afectar su labor. Me preocupa bastante que eso pueda detonar en una seria incapacidad en las personas para comprender que nuevamente el color de la piel no hace la diferencia. Es cierto, hay personas de color que presumen de su poder y exceden cualquier poder que se les dé. Es muy preocupante que no hayamos llegado a comprender que las personas valen más por lo que son que por lo que tienen. Además que cualquier regente, cualquier administrador, en caso de ver mmm, que le están perjudicando gravemente, decide muchas veces callar, porque no puede decir lo que en realidad está ocurriendo, que le están saboteando. Es más fácil sabotear a las personas de color por cuanto hay más cohesión racial entre la gente blanca. Podemos verlo incluso en la música. ¿Por qué no hay ya rockeros en el rock, en el heavy metal? ¿Por qué todos ellos tienen que reducirse a los ritmos tropicales o al jazz? Y sin embargo, la raza blanca sí puede hacer parte de cualquier tipo de influencia musical que quiera, incluyendo el folk, el reggae, el son cubano, de hecho todos los ritmos afros y americanos y las fusiones. Si ustedes se dan cuenta, hay una seria actividad de sabotaje contra las razas negras para que no entren en todo. No seré de raza negra, pero sí he visto cómo se intenta perjudicar los logros que se han hecho desde su servidor. Tal vez sin querer. Y extrañamente y dolorosamente he visto cómo no ha sido un ataque frontal ni decidido, sino desleído. Tal vez como mi color de piel. No soy negro del todo y por eso no recibo la aprobación en los deportes. Pero solo piénsenlo. No hay científicos negros, así como no hay, bueno, blancos sí hay en todo. Científicos hay, locos hay, dementes hay, músicos hay, artistas. Pero ¿cuántos pintores negros hay?
La historia ha intentado sistemáticamente eliminar a los negros de la misma. Los ganadores son los que escriben la historia y la raza blanca siempre ha tratado de escribir la historia sin importar cuánta trampa haya tenido que hacer. De eso se trata Laberinto Voynich. De cómo se ha intentado eliminar los rastros de las actividades malsanas que se han hecho. Extrañamente, los negros no han tenido ni siquiera la capacidad de poder cometer tras murallas los graves errores que han cometido muchos blancos. Y esto no se debe solo a la raza, sino a la limitación que se les ha dado toda desde el excesivo uso de la fuerza que la misma raza negra ha tenido a lo largo de la historia. Y tristemente les dan algo de poder y cometen errores tan graves como quedarse callados o como tomar la decisión de decir algo con rebeldía cuando el deber de cualquier persona que esté en el solo hecho de gobernar tiene que ser el crisol de las obras bien estudiadas. Y si se fijan, tristemente, todas las razas negras, cuando han tenido que gobernar, lo han hecho de una manera desparpajada y sin miramientos. Han dejado de obedecer un mandato no escrito de tener algo de etiqueta a la hora de gobernar. Para expresarse, todos aquellos gobernantes han cometido el error de hacerlo de manera poco educada y desacertada. Y si no, miren la historia, iremos viendo a lo largo del laberinto Voynich por qué la historia no la ha escrito la raza. Hola, ¿cómo están? Espero que les esté yendo súper. El día de hoy vamos a hablar acerca del avance del laberinto Voynich. Con la ayuda de ustedes he podido avanzar bastante. Y pues aquí los avances. Primero que nada, sí, el acto o la actividad de la pintura es directamente hecha por quien se dijo, un monje tembloroso en el final de su vida que estaba documentando lo que se había hecho dentro de las paredes de esa abadía. No se podría decir que él no participó activamente, pero sí se debería decir que todo fue una bola de nieve. Escaseaban los alimentos y quien debería llegarlos no llegaba. Tenían que los monjes dedicarse a todo tipo de actividades inusuales, desde pintar, sembrar, hacer estudios científicos para luego entregárselos al mejor postor. Y de hecho, ese tratado de herbolaria que quiso iniciar con el ahora llamado manuscrito Voynich se salió de las manos. Cientos de plantas que iré documentando próximamente desde no sé por dónde empezar. Siempre trato de salirme de un problema, pero termino metiéndome en otro. Termino haciendo algo que me perjudica aún más, tratando de sacar las piernas del barro. Lo único que hago es avanzar más, hacia lo más hondo del mismo. Es muy probable que un día deje de subir estos videos, sino por gusto. Sabiendo de lo que se trata y sabiendo la cantidad de miles de millones y de la cantidad de miles de recetas
y de la cantidad de beneficios que trae la humanidad, así como de la cantidad de intereses y de dinero que puede mover esta investigación, pues estoy absolutamente seguro que algo va a ocurrir, para bien o para mal. Lo que sí sé es que no voy a desaparecer por mi propia cuenta y que aquí en esta ciudad los vehículos viajan muy despacio, así que ocurra un accidente es prácticamente imposible. Así que si dejó de existir o deja de suceder algo en este año, que al parecer va a dejar de existir una gran cantidad de cosas, pues no fue un accidente, nada es un accidente. Espero sin embargo que me dejen terminar la investigación. Espero sin embargo que si hay alguien allá afuera que quiere tener todo el conocimiento del mundo, me contacte. No sé cuánto puede valer. Tal vez el mundo mismo no sea suficiente para pagar con sus recursos lo que es en sí el conocimiento de la humanidad. Pero esto que traigo aquí a colación es bastante caro. Caro incluso de decir. Estoy a punto de merecerme la gloria total o ser desaparecido y que se ha borrado todo lo que he hecho. Espero que lo sepan entender y que tal vez esta encrucijada más bien se vuelva una trenza. Cómo trenzar el destino de la humanidad en favor del destino de un ser como yo, que simplemente trata de traerles algo de espíritu y algo de luz a sus vidas acongojadas. Tal vez así deba ocurrir, que yo desaparezca, bien sea para llenarme de dinero y ser solo una sombra, o llenarme de poder para manejar las cosas de una manera mejor que lo que se ha hecho hasta ahora. Tal vez simplemente desaparezca por el bien de la humanidad, el mutismo, la desolación y la monotonía sean el camino a seguir para que la humanidad se conduzca a buen puerto. Todos los días lo único que quiero es que les vaya mejor y que estén mucho mejor y más felices. No sé por qué a alguien como yo debería irle mal si su empresa es loable. Gracias.